Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo de Spanish with G, un blog dedicado a todos aquellos que quieren aprender a hablar español. Hoy vamos a hablar de las reglas para la utilización de los artículos definidos. Como vimos en una lección anterior, los artículos son pequeñas palabras que acompañan a los sustantivos y nos proveen de manera implícita de cierta información acerca de esos sustantivos. Habíamos visto también que los artículos se dividen en dos grandes grupos. Si nosotros queremos identificar de manera específica aquello de lo que estamos hablando o nombrando con el sustantivo, vamos a utilizar un artículo definido. Si no, vamos a utilizar un artículo indefinido. En esta lección nos vamos a focalizar en el artículo definido y vamos a hablar de las otras dos variables que intervienen en la elección del artículo que vamos a poner antes de los sustantivos. Es decir, un primer punto tenía que ver con si aquello que nombra el sustantivo lo hace de manera específica o de una manera más genérica, y hay otras dos variables que son el género y el número. En cuanto al género, los artículos pueden ser masculinos o femeninos, y en cuanto al número, pueden ser singulares o plurales. Y en ese sentido, tiene que haber concordancia entre el artículo y el sustantivo. Es decir, que según cambie el género y el número del sustantivo, va a cambiar también el del artículo que lo precede. A diferencia de lo que pasa en inglés, donde tenemos un único artículo definido, que es el artículo de, en español hay cuatro artículos definidos. Para saber cuál de los cuatro artículos necesitamos usar en cada caso, tenemos que guiarnos por la conjunción de estos dos grupos de dos variables, es decir, el género y el número. Las reglas que resultan de la intersección de estas dos variables, del género y el número, aparecen resumidas en el cuadro que vemos en la pantalla. De modo que, en cuanto al género, el sustantivo puede ser masculino o femenino. Entonces, cuando es masculino y es singular, usamos el artículo el. Cuando es masculino y es plural, utilizamos el artículo los. Y después pasamos al género femenino. Cuando el sustantivo es femenino y está en singular, utilizamos el artículo la, y cuando es femenino pero está en número plural, utilizamos el artículo las. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una noticia que nos habla de el presidente de los Estados Unidos. Dice: el presidente Joe Biden llegó a Polonia. Repasando un poco lo que vimos en la lección anterior, vemos que usamos un artículo definido porque se nos identifica de quién está hablando, del presidente Joe Biden. Por otro lado, y yendo ya al contenido que estamos revisando en esta lección, podemos decir que el artículo el, que está antes del sustantivo presidente, nos indica dos cosas con respecto a ese sustantivo presidente. Una, que es masculino. En este caso es un presidente hombre, Joe Biden. Entonces, por un lado vemos que es masculino porque, volviendo al cuadro, él se utilizaba en el caso de sustantivos masculinos, y por otro lado vemos que también se utilizaba en el singular, y que es de hecho aquí el caso, se nos está hablando de un único presidente. Entonces, el presidente Joe Biden llegó a Polonia. Corresponde el artículo el. Ahora, veamos qué sucede si en vez de estar hablando de un solo presidente, es decir, de un sustantivo singular, habláramos en plural, de más de un presidente. Y acá tenemos justamente un ejemplo. Estados Unidos celebra el Día de los Presidentes, en este caso, presidentes en plural. Otra vez podemos volver al cuadro y vemos que cuando un sustantivo es masculino, pero su número es plural, el artículo que se utiliza es los.
que es lo que veíamos de hecho en el titular de esta noticia, los presidentes. Presidentes es masculino y plural, por lo tanto, el artículo que lo precede es los. Vamos a aclarar una cosa con respecto a los artículos definidos que quizá no aclaré antes y es importante tenerla en cuenta. Decíamos que los artículos definidos los usamos cuando se hace explícita de manera particular a quién se refiere el sustantivo. Y los ejemplos que vimos nos dice el nombre, de hecho, de la persona. Antes hablamos del presidente Biden. Puede generar dudas, tal vez, por qué se utiliza acá en presidentes. Alguien puede decir, bueno, pero no está diciendo a qué presidente se refiere. Bueno, ¿qué sucede? Cuando la palabra, el sustantivo que se utiliza para hablar de todos los representantes de aquello de lo que se está hablando, se toma como que sí se está explicitando, porque de hecho se está hablando de todos los presidentes, no hay ningún presidente que quede por afuera. Entonces, cuando yo utilizo una palabra así, digo los presidentes, las reinas o de cualquier cosa, de cualquier sustantivo que yo pueda hablar, las mesas, cuando yo uso una palabra que envuelve, involucra a todos los representantes, a todos los elementos de aquello de lo que estoy hablando, se entiende como que lo estoy identificando de manera particular. Son todos, en este caso, todos los presidentes. Sería distinto si me dice unos presidentes. Ahí yo no sabría a qué presidente se refiere, pero si yo digo los presidentes, me estoy refiriendo a todo el género presidente, entonces está explicitado a quienes me refiero. Pero esto fue un paréntesis. Volvemos a lo que estábamos estudiando, que era el uso de el, los, la y las. Entonces vimos los artículos que se utilizan para los casos de sustantivos masculinos, tanto en singular como en plural. Vamos a ver dos noticias que tenemos aquí debajo de estas que nos muestran los dos casos restantes, cuando el sustantivo es femenino y aparece en singular o en plural. Aquí tenemos una noticia que nos dice: la reina Sofía muy aclamada en su regreso a España. Podemos volver al cuadro. Cuando el sustantivo es femenino y singular, utilizamos el artículo la, como veíamos en la noticia. La reina en este caso, Sofía. Siempre nos mantenemos dentro de los artículos definidos porque se especifica de quién se está hablando. Cuando tenemos un sustantivo femenino en singular, utilizamos el artículo la. Ahora, ¿qué sucede cuando el artículo es femenino pero está en plural? Podemos volver, si queremos, a la tabla y vemos que cuando el sustantivo es femenino y se encuentra en plural, el artículo utilizado es las. Y tenemos, de hecho, un ejemplo que nos habla de ya no la reina, sino las reinas. Acá tenemos una noticia o un informe que nos habla de todas las reinas de Inglaterra. Entonces, de acuerdo a lo que veíamos en el cuadro, el artículo utilizado es las. Y otra vez lo que decíamos de el artículo definido. No se nos habla de algunas reinas, que si dijera unas reinas, no podríamos saber con eso solo a qué reinas se refiere, sino a todas las reinas. Entonces se está haciendo explícito a quienes se refiere y por lo tanto utilizamos el artículo definido. Nos hemos centrado entonces en esta lección, en los artículos definidos. Vimos los 4 artículos y cuándo utilizar cada uno de ellos. Y en la próxima lección vamos a hacer el mismo análisis, pero para los artículos indefinidos.